¿Qué haces cuando de repente te enfrentas a un diagnóstico de cáncer de colon en etapa 4? Aparecen el miedo, la confusión y una avalancha de opiniones. Hoy mi objetivo es darte un poco de alivio. No voy a entrar en estadísticas, sino en estrategias que te darán poder. Una de las primeras preguntas que le hacemos a nuestros médicos es ¿qué debo comer? Y muchas veces la respuesta es, en realidad, no importa, pero déjame decirte que esto está muy lejos de la verdad. Con la comida o alimentas al cáncer o lo estresas y lo debilitas. Piensa en esto, el cáncer en sí es una enfermedad, una célula muy enferma que vive al límite. Por eso necesitamos una estrategia completa que aproveche todo lo que esté a nuestro alcance para enfrentarlo. Hoy vamos a hablar de nutrición, de alimentos clave y también del ayuno prolongado. Sé que algunas personas no pueden ayunar porque han perdido mucho peso, pero no te preocupes. Incluso en esos casos existen alternativas muy efectivas. Primero, es fundamental entender las 4 causas principales del cáncer de colon y que lo hace tan particular. Una característica común, no solo del cáncer, sino de otras enfermedades crónicas, es que no aparecen de la noche a la mañana. Tardan décadas en desarrollarse. Así que, si no tienes cáncer y estás viendo este video, presta mucha atención. Toma nota mental de lo que voy a explicar, porque esta información es clave para la prevención. El cáncer tiene características únicas y la primera es que es heterogéneo. ¿Qué significa esto? Que no es una sola enfermedad, sino un conjunto de muchas enfermedades distintas. Están relacionadas con diferentes genes, debilidades metabólicas, combustibles y respuestas del sistema inmunológico. Por esta razón, no existe una única dieta que funcione para todos los tipos de cáncer. Sin embargo, sí hay principios generales que podemos aplicar de forma estratégica. La segunda característica, y esta es una de sus mayores debilidades, es que el cáncer es metabólicamente muy frágil, es metabólicamente inflexible. Esto quiere decir que tiene muchísima dificultad para cambiar de una fuente de combustible a otra. Por ejemplo, le cuesta mucho dejar de usar glucosa y empezar a usar grasas o cetonas. Lo curioso es que la mayoría de la población hoy en día tampoco es metabólicamente flexible. Y corregir esta condición es una de las claves para presionar al cáncer, limitar sus recursos y evitar que siga creciendo y tomando el control. Piensa en esto como una batalla de adaptación. Cuando el cáncer logra adaptarse a una estrategia, es necesario cambiarla. Hay que rotar los enfoques para que no tenga la oportunidad de fortalecerse. Otra característica fundamental del cáncer es su origen: mitocondrias dañadas. Las mitocondrias son las pequeñas fábricas de energía dentro de nuestras células. Cuando se dañan, la célula no muere, sino que activa un mecanismo de supervivencia muy antiguo llamado glucólisis. Este proceso produce muy poca energía. Para compensar, la célula cancerosa empieza a crecer descontroladamente para robar más energía y recursos del cuerpo. Por esta razón, las células cancerosas consumen cantidades enormes de glucosa. De hecho, en una tomografía por emisión de positrones o PET scan, lo que se busca son esas áreas con un consumo altísimo de glucosa, porque ahí es donde suele estar el cáncer. El objetivo no es simplemente matar de hambre al cáncer, sino estresarlo a tal punto que no pueda seguir creciendo, se debilite y finalmente muera. Por eso es tan importante combinar múltiples estrategias, independientemente de si decides seguir tratamientos como quimioterapia o radioterapia. Estos tratamientos pueden ser muy efectivos eliminando muchas células cancerosas, pero las que sobreviven a menudo se vuelven más fuertes y resistentes. Necesitamos un plan integral. Ahora, la gran pregunta: ¿de dónde viene realmente el cáncer? Hay 4 causas principales que se repiten. La primera es la resistencia crónica a la insulina. Las personas con resistencia a la insulina, como los diabéticos, tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer. El exceso de insulina no solo causa problemas de azúcar en la sangre, sino que actúa como un factor de crecimiento que favorece el desarrollo de tumores y genera esa inflexibilidad metabólica de la que hablamos. La segunda causa es la inflamación crónica. Al cáncer le encanta la inflamación. Tiende a desarrollarse y a migrar hacia zonas del cuerpo que están crónicamente inflamadas, porque en esa zona suele haber un bajo nivel de oxígeno, un ambiente perfecto para que prospere. La tercera causa es la alteración crónica del microbioma. Nuestra flora intestinal es una barrera de protección fundamental. Cuando se daña por una mala alimentación o por el uso excesivo de antibióticos, perdemos esa protección natural, dejando la puerta abierta al cáncer. Y la cuarta causa es la toxicidad crónica. El alcohol,
el tabaco, los pesticidas y otras toxinas. Cuando la exposición es prolongada, dañan nuestras mitocondrias y aumentan drásticamente el riesgo de cáncer. La genética puede influir, claro, pero no determina por sí sola el desarrollo de la enfermedad. Se necesita el entorno adecuado para que esos genes se activen. Hablemos ahora de las particularidades del colon. Las células del colon son únicas. Su principal combustible no es la glucosa, sino una sustancia llamada butirato. El butirato es producido por nuestros microbios intestinales cuando fermentan la fibra de los alimentos. Es increíblemente beneficioso, fortalece el revestimiento del colon, es antiinflamatorio y nutritivo. Sin embargo, y esto es muy importante, la fibra no siempre es buena. En personas con desequilibrios en el microbioma o problemas como el SIV, la fibra puede causar más inflamación, hinchazón y empeorar los síntomas. Todo depende del tipo de microbios que tengas. Dos personas pueden comer exactamente lo mismo y reaccionar de forma completamente distinta. Ahora, pasemos al ayuno y el cáncer de colon. Cuanto más avanzado está el cáncer, más importante se vuelve el ayuno prolongado. ¿Por qué? Porque genera un nivel de estrés metabólico altísimo para las células cancerosas. Las priva de su combustible favorito y las pone en una situación de supervivencia extrema. En los casos donde el ayuno no es posible por la pérdida de peso, se puede aplicar una dieta que imita el ayuno. Esta dieta es muy controlada en calorías, baja en proteínas, carbohidratos y grasas, logrando efectos similares. El cáncer simplemente no puede sobrevivir en ayuno. Incluso para personas sanas, realizar ciclos periódicos de ayuno prolongado es una de las estrategias de prevención más poderosas que existen. Y esto nos lleva a la dieta específica para el cáncer de colon. La estrategia no es una sola dieta, sino una rotación inteligente para evitar que el cáncer se adapte. Podemos dividirla en 3 fases que se repiten. La fase 1, que dura de 3 a 5 días, es una restricción severa de recursos. Aquí eliminamos carnes, huevos, lácteos, cereales y, por supuesto, todo el azúcar. El objetivo es cortar el suministro de combustible al cáncer de manera drástica. La fase 2, que dura de 7 a 14 días, se enfoca en apoyar al colon. Introducimos proteína y grasa moderadas, mantenemos un control estricto de los carbohidratos y nos llenamos de alimentos ricos en compuestos protectores que luchan contra el cáncer. Finalmente, la fase 3, que dura de 3 a 5 días, consiste en un aumento moderado de proteínas, grasa controlada y carbohidratos bajos. Estas 3 fases se repiten de forma rotativa. Este ciclo constante mantiene al cáncer bajo presión, sin darle tiempo a adaptarse y fortalecerse. Por último, el apoyo nutricional es clave. Nutrientes como la vitamina D3, el zinc y los omega 3 son fundamentales. También los polifenoles presentes en alimentos coloridos, la cúrcuma, las verduras crucíferas como el brócoli, las hierbas, las especias, el té verde y los alimentos fermentados como el kéfir o el chucrut, siempre y cuando los toleres bien. Todos ellos ayudan a proteger las mitocondrias, fortalecer el sistema inmunológico, mantener la masa muscular y equilibrar el intestino. Por supuesto, este enfoque integral tiene mucho sentido y no interfiere con los tratamientos convencionales. De hecho, puede potenciarlos. La pregunta clave que queda es: ¿cómo se corrige todo esto correctamente? En la mayoría de los casos, la respuesta nos lleva de vuelta al origen de muchos de nuestros problemas crónicos, la resistencia a la insulina. Trabajar en ella es el primer y más importante paso para recuperar tu salud metabólica y darle a tu cuerpo las herramientas para luchar. Gracias por acompañarme hoy. Si esta información te ha sido útil, compártela y sígueme para más contenido. Nos vemos en el próximo video.